Buenos días, mis amados hermanos. Les voy a pedir, por favor, que abran sus Biblias en el Evangelio según San Mateo, capítulo 6. Mateo 6. Vamos a leer desde el verso 25. Mateo 6, desde el verso 25. La palabra del Señor nos dice así: Por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer, o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Amén. Oremos, hermanos. Padre Celestial, Santo, 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 alabamos, bendecimos, glorificamos tu nombre, porque eres el único bueno y porque para siempre es tu misericordia. Gracias, Padre, por el privilegio que nos das para reunirnos alrededor de tu santa, bendita y preciosa palabra. Queremos en esta mañana, Padre, pedirte la directa intervención del Espíritu Santo, hablándonos, porque no queremos escuchar palabra de hombre, sino tu palabra, Señor. Y el objetivo por el cual nos envías tu palabra sea claro a nuestras vidas. Ya sea, Señor, que quieras orientarnos, que quieras hacernos reflexionar, meditar, redarguirnos o reprendernos. Pero, Padre, háblanos en esta mañana. Quita todo estorbo, toda distracción, toda molestia que el enemigo quiere interponer para estorbarnos. Sí, Padre. Oramos, Señor, por todos nuestros hermanos que están pasando tribulaciones, angustias, necesidades, enfermedades. Padre, pedimos que tu mano preciosa, bondadosa, poderosa, sea con ellos, Señor amado, fortaleciéndolos, animándolos, dándoles la confianza, la fe para seguir adelante.
Toque esos cuerpos, Señor, que se encuentran adoloridos. Toque esos cuerpos que se encuentran enfermos. Padre, tu mano de poder, de misericordia, de gracia, sea con ellos, Señor. Sí, Padre. Oramos, amado Dios, por nuestros gobernantes, por el caballero presidente de la República, sus ministros, sus colaboradores, toda persona puesta en autoridad o en eminencia. Pedimos que el evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo llegue a ellos, para que en y de verdad dirijan con acierto los destinos de nuestro país. Amado Salvador, este culto lo ponemos en tus manos, que todo sea para la gloria y honra de tu santo nombre, en el nombre de aquel que regresa pronto, del que amamos porque nos amó primero. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Mis hermanos, en el tema de hoy, acerca de quién dependemos, de qué estamos dependiendo. Acabamos de pasar por un proceso electoral donde veía a cristianos de uno y otro lado, de izquierda y de derecha, veía a cristianos discutir y defender casi a muerte a su candidato. Casi a muerte, así, ¿no? Yo pensaría, si tan solo así, con ese fervor con que defendían a su candidato, ¿no?, hablaran de Cristo, muchos se convirtieran, escucharan su palabra. Pero el fervor con el cual defendían a su candidato, como que si de ese candidato si ganaba, dependía nuestra salud, dependía nuestro progreso, pero así lo hacían. Y de hecho, de tanto leer en las redes sociales, hablo de cristianos, ¿no?, diría que muchos cristianos están pensando que el presidente es aquel que nos sustenta, que dependemos del presidente. Y hermanos en la fe, no conozco, por lo menos en nuestra historia, un presidente que sea cristiano. Hablo cristiano en el sentido de la palabra, una persona nacida de nuevo, no un cristiano de religión, sino alguien convertido a Cristo, que haya nacido de nuevo. Nuestra nación no ha tenido un gobernante así. Y ninguno de los candidatos finalistas era nacido de nuevo. Ninguno. Aún siendo nacido de nuevo un presidente, no dependemos de él. Pero así parece. Entonces, hermanos, vamos a revisar en esta mañana de quién dependemos. Y quiero empezar con el Salmo número 3. Salmo número 3. Voy a leer aquí del Salmo 3 los versos 3 al 5. Salmo 3, 3 al 5. La palabra del Señor nos dice así: Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí, y desperté, porque Jehová me sustentaba. Es el Señor quien sustenta la vida de sus hijos. Es el Señor quien provee a sus hijos. No es el rey, no es el presidente, no es el gobernador, no es el prefecto, no es el alcalde. Es Dios, es el Señor, ¿no?
las palabras aquí de David, dice, yo me acosté y dormí y me desperté, porque Jehová me sustentaba, porque el Señor me sustentaba. Ningún hombre, ninguna mujer, nadie. Jehová me sustentaba. En el Salmo 16, Salmo número 16, leo aquí del Salmo 16 los versos 5 y 6. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. ¿Saben? En esos tiempos se definía, ¿no?, una herencia, ¿no?, un terreno, se tiraba cuerdas al viento, y donde las cuerdas caigan, bueno, ese era el terreno que se quería comprar o que se quería heredar, o se heredaba. Así hacían. Entonces, David dice aquí, Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Tú sustentas mi suerte. Hablando de suerte, mis hermanos, ¿los cristianos creemos en la suerte? David no está avalando aquí la suerte. Lo que está diciendo David es que la gente habla de suerte, pero en realidad el que sustenta mi vida es el Señor. Él es el que me provee, no mi suerte. Él sustenta lo que yo soy. Él sustenta lo que tengo. Él sabe a dónde voy, me lleva a donde quiere, me detiene. Bueno, Dios sustenta nuestra vida, mis hermanos. Es el Señor, es nuestro Dios. Pero estamos hablando de cristianos que porque ganó un candidato y perdió el de ellos, se sienten heridos, desanimados, desmoralizados. Y ahora, ¿cómo voy a vivir? ¿Qué pasa, mis hermanos? ¿Qué pasa? Si yo opté por elegir a uno de los dos, porque tenemos que elegir, mis hermanos. Pero escúcheme, yo sabía y lo sé que ninguno de los dos me va a sustentar, sino que mi vida está en las manos del Señor. Y todo cristiano, toda cristiana debe recordar que está en las manos del Señor. Él nos sustenta, Él sustenta nuestra suerte, dice su palabra. Él lo hace, no el hombre, no el presidente, no el gobernador, no el prefecto, no el alcalde, es el Señor. No olvidemos eso. En el Salmo 55, Salmo 55, leo el verso 22. Dice así la palabra del Señor: echa sobre Jehová tu carga, y él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. No dice su palabra, echa sobre el rey tu carga, echa sobre el presidente tu carga, echa sobre el alcalde tu carga, echa sobre el gobernador tu carga, echa sobre el prefecto tu carga. No, no dice, echa sobre Jehová tu carga, dice la palabra del Señor, y él te sustentará, no dejará para siempre caído el justo. Sí, hermanos, esa es la verdad. Su palabra es la verdad. Es su palabra, ¿no? Pero una hermana en la fe, a quien respeto y considero mucho, cuando perdió su candidato,
Dice, y ahora, pastor, viene todo lo malo. Le digo, hermana, usted está equivocada. Está equivocada. Venga lo que venga, pase lo que pase. El Señor sustenta a sus hijos. Siempre lo ha hecho, lo hace y lo hará. El Señor es el que sustenta a sus hijos. Aún con los peores gobiernos, Dios sustenta a sus hijos. Nunca falta su sustento cuando viene de la mano del Señor. Vamos a Isaías, capítulo 41 de Isaías. Voy a leer aquí, mis hermanos, 41 de Isaías, el verso 10. Dice así la palabra del Señor. A mí, a todos nosotros. Dice así su palabra. Isaías 41, 10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré. Hermanos en la fe, amados hermanos, ¿no? Paremos un ratito y pensemos de las cosas que nos han preocupado a lo largo de nuestra vida. Sí, las cosas de las que más nos hemos preocupado. ¿Saben? Que gastamos tanto tiempo, pero tanto tiempo, ¿no? Dice una revista, leí en una revista que el 80% de nuestro tiempo ocupamos nuestra mente en preocupaciones, las cuales nunca se cumplen. Nunca se cumplen. Y estando en Cristo, más aún, nos preocupamos de cosas que nunca sucedieron. Oh, va a pasar esto, va a pasar aquello. Pasan los años y nos acordamos. Nos acordamos. Y yo estuve tan preocupado por eso, ¿no? Tan preocupada estuve por eso. Y el Señor nunca lo permitió. Nunca. Yo preocupado. Ay, tanto tiempo con esa carga por gusto. Por gusto. Porque lo que yo temía que iba a pasar, que era mi preocupación, nunca sucedió. Y hermanos en la fe, hay cosas de las que nos estamos preocupando que nunca sucederán. Que nunca sucederán. Aquí el Señor, por medio del profeta Isaías, nos dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Hermano, o sea, no temas, no tengas miedo. Pero las preocupaciones, mis hermanos, nos quitan energía. Porque estoy preocupado hoy día, y estoy preocupado mañana, y pasado mañana, y pasado mañana. Y siempre le digo a mis hermanos con los que converso: oye, hermano, hoy es domingo, pero ¿sabes qué? El Señor ya me está esperando por su misericordia, con su gracia, con su amor. Ya me está esperando en el lunes. El Señor ya está ahí en el lunes, ya está en el martes, ya está en el miércoles. Hasta en junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre. El Señor ya está allá. Y Él me dice que siempre me ayudará, siempre me sustentará. Sí, gloria al Señor por eso. Y la carta a los Hebreos, capítulo 1. Hebreos, capítulo 1, mis hermanos. Voy a leerles aquí. Leamos si tienen la Biblia en sus manos. Hebreos 1, 1 al 3. Hebreos 1, 1 al 3. La palabra del Señor nos dice así:
Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Jesucristo hizo el universo, no solamente la tierra, el universo. Él sustenta el universo, es creación de Él el universo. Recordemos eso. Verso 3. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, es decir, Jesucristo, Dios, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Él sustenta todas las cosas, todas las cosas. ¿No? Hay hermanos que a veces llaman por teléfono o preguntan personalmente, pastor, ¿cómo será la batalla de Armagedón? ¿Cómo será? ¿No? ¿Quiénes? Los ángeles vendrán a pelear, los ángeles contra los malos, ¿no? Los demonios contra los ángeles. ¿Cómo será esa batalla? Y yo les digo, mis hermanos, eso no pasará. No pasará. Aquí dice, solo con su palabra, ¿no? Estarán todos los ejércitos del mundo al mando del anticristo, el falso profeta, para luchar contra las huestes celestiales. Se reunirán todo. Tendrán armamentos, pero tremendos. Y Dios solamente dirá, acábense, muéranse, se acabó la guerra, se acabó la batalla. Eso es todo. Con su palabra eso es todo. Recordemos que con su palabra para el viento, detiene las olas del mar, ¿no? Hace llover, deja de llover. O sea, es su palabra. Su palabra. Basta su palabra para que yo en este instante caiga muerto. Y cuando sea la guerra de Armagedón, bastará su palabra. No es que habrá lucha cuerpo a cuerpo. No. Su palabra. Él nos sustenta por medio de su palabra. Y a eso nos aferramos, mis hermanos. ¿No? Y en tiempos difíciles en esta tierra, dice el Señor también en su palabra. Vamos a Salmos, capítulo 37 de Salmos. Uno de los salmos más preciosos de la Escritura, ¿no? Vamos a leer los versos 18 y 19. Salmos 37, 18 y 19. Así dice el Señor. Conoce Jehová los días de los perfectos, y la heredad de ellos será para siempre. O sea, los días de los cristianos, nuestra heredad es para siempre. Dice, no serán avergonzados en el mal tiempo, y en los días de hambre serán saciados. Serán saciados. Hermanos en la fe, es verdad, el mundo está viviendo momentos difíciles. Esto del coronavirus ha desestabilizado al mundo entero. O como lo divide el hombre, ¿no? Primer mundo, segundo mundo, tercer mundo. Así lo divide el hombre. Bueno, el mundo entero, así como dice la palabra de Dios, que está bajo el maligno, este coronavirus ha sacudido y nos hace acordar de que hay un Dios que controla todo. Sí, pero hermanos, no debemos vivir en el miedo. Usted elige, o miedo o fe. Sí, yo salgo a la calle, me cuido y estoy en manos del Señor, pastor, pero la persona con miedo dice, pastor, pero cuidado. Sí, yo me cuido. Pero hermano, yo estoy en las manos del Señor. Yo estoy en las manos de Dios. Yo no puedo salir a la calle con miedo.
O miedo o fe. Una de las dos cosas. Nosotros escogemos cómo andar, con miedo o con fe. Y pastor, si se muere, bueno, si se muere, mire al cielo. Él dijo, voy a preparar lugar para vosotros. Así que yo tengo allá un lugar preparado. Usted también tiene un lugar preparado. Si me muero, voy al cielo. A ese lugar que Jesucristo, mi Salvador, me fue a preparar. ¿No? Pero mientras tanto, mientras estoy en este mundo, no voy a elegir el miedo, porque yo sé quién me sustenta. Yo sé quién es el que me provee. Yo soy quien es el que me protege. Utiliza personas para bendecirme, para ayudarme. Pero hermanos, en la fe, estoy en manos del Señor. Usted está en manos del Señor. No olvide eso. Estamos en manos del Señor. Sí. La prensa y el gobierno nos está diciendo que hay tanta cantidad de muertos a diario. Tanta cantidad de muertos. Pero nos olvidamos, hermano, o se olvidan de decir, que el 90% de las personas que contraen la enfermedad o el virus, el coronavirus, el 90% no sufre mayormente o sale adelante en medio de la enfermedad. Pero más nos preocupa lo negativo, el miedo. Si hermanos, en la fe, confiemos en medio de todo que el Señor nos sustenta, nos protege y nos provee. Es Él, es Él. Pero nosotros cualquier cosita, el gobierno, el presidente, hermanos, por favor, si llega a golpear la enfermedad a nosotros, el Señor nos sustenta, Él nos protege, Él nos provee. Su palabra es verdad. No olvidemos eso. Y aún en medio de necesidades, dice, no serán avergonzados en el mal tiempo. Oh, no. Cuando la situación esté difícil, en medio de eso, dice, en los días de hambre, ¿no? Cuando el mundo tenga hambre, los cristianos serán saciados. Serán saciados. Si tendrán abundancia. En medio de todo, el cristiano tendrá abundancia. Es su palabra, mis hermanos. Y su palabra es verdad. Es verdad. ¿No? Ahora bien, mis hermanos, en la fe, ¿podemos echarle la culpa al presidente, al gobierno, de los males por los cuales pasa nuestro país? Los cristianos podemos echarle la culpa a eso. Miren, hermanos, vamos a Jeremías. Miren, es que esto es increíble, mis hermanos. Miren, toda cuestión que pasa, siendo aún hijos de Dios, copiamos lo que escuchamos de otro que no es hijo de Dios. El gobierno, el presidente. Veamos aquí, Jeremías 25. Voy a leer aquí el verso 9. Jeremías 25, verso 9. He aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores, y contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré, y los pondré por escarnio y por burla, y en desolación perpetua. Miren, Nabucodonosor era un hombre impío, un rey impío, sí, rey de Babilonia, el imperio babilónico. Era un impío. Pero Dios le dice aquí, mi siervo. Dios le dice aquí, Nabucodonosor, mi siervo. Varias veces le dice así, mi siervo. ¿Por qué? ¿No? Leí en alguna parte que cuando Dios quiere juzgar una nación, le da gobernantes malvados. Nuestro país, nuestra nación,
hermanos, se envuelven en idolatría, ¿no? Acaban de aprobar la Corte Constitucional. Sí, hombres muy sabios y doctos, ¿no? Pero sin temor de Dios. El asesinato de niños, lo acaban de aprobar. Asesinato de niños. Hey, hermanos, ¿qué está ocurriendo en nuestro país? Dios ha dejado, escúcheme bien, ha dejado de ser respetado. No se respeta a Dios. No hablo de amar, de respetar a Dios. Antes por lo menos la gente respetaba a Dios. No, mejor no. Ahorita no les importa lo que dice Dios en su palabra. Y esta es nuestra nación. Israel, Judá pasaron con momentos duros porque se apartaron de Dios. Dios les decía algo y ellos no hacían caso. Durante los primeros días, primeros meses hacían caso y después, no copien, decía el Señor, no copien los de otras naciones. Ustedes son un pueblo santo, apartado para mí. Pero ellos, el pueblo de Israel, se dedicó a copiar lo de los pueblos paganos. Lo de los pueblos paganos, ¿no? Fornicación, adulterio, ¿no? Prostitución, todo eso copiaron. Porque tenemos que, no vamos a estar atrasados, pues. No somos atrasados, tenemos que ponernos a la par del mundo. Y copiaban el asunto de las naciones extranjeras. Y cuando se conquistaban las naciones extranjeras, ellos venían a Israel. ¿Saben lo que ocurría? ¿Saben lo que ocurría? Hermanos, también adoraban a sus dioses, a sus ídolos. Y el Señor, en su ira, castigaba a Israel. Utilizó al imperio babilónico, a Nabucodonosor, a quien Dios llamó su siervo, para castigar a la nación que se había apartado de Dios, que se había apartado del Señor. Y es cierto, si nosotros como cristianos estamos teniendo gobernantes malvados, es porque nosotros, hermanos en la fe, no estamos siendo ni luz ni sal. Es porque la iglesia no influye en la nación. Y la iglesia debe influir en la nación. Los cristianos debemos influir en la nación. Influir. Sal y luz, dijo el Señor. La sal influye. La luz ilumina. Pero la iglesia no está haciendo eso. Y no me refiero a una denominación en particular, me refiero a la iglesia, a todos los cristianos nacidos de nuevo de esta nación. ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros como iglesia estamos copiando lo del mundo. No anunciamos a Cristo como debe de ser. Le damos un evangelio light, ¿no? Hablamos de amor, pero no hablamos de que se arrepientan de sus pecados, que se vuelvan a Dios. Eso no hablamos, porque los ofende. No le diga esto porque los ofende. No los ofende. No hables de pecado porque los ofende. Eso los ofende. Pues mis hermanos, ellos están ofendiendo a Dios. Y si su palabra, tal como es, los ofende, tenemos que predicar su palabra. Así es. Miren, Pablo escribiéndole a Timoteo en su primera epístola, capítulo 2 de la primera carta de Pablo. Leo desde el verso 1. Primera carta a Timoteo 2, desde el verso 1. Lo que le dice Pablo a Timoteo, pero escúcheme, a la iglesia de todos los tiempos. No solamente fue a Timoteo, es para la iglesia de todos los tiempos. Nos dice así el Señor: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia. Por todos.
Dice Pablo, exhorto a que se hagan rogativas, oraciones. Rogativas y oraciones. Por todos los hombres. Por el presidente. Así me caiga mal. Así sea. Tengo que orar por el presidente. Tengo que orar por mi gobernador, mi alcalde, mi prefecto. Dice, por todos los que están en eminencia, por los jueces, por los asambleístas. ¿Tiene usted tiempo para ellos? Para orar por ellos. Sí, pero sí tiene tiempo para señalar y criticar. Ahí está el detalle. Sigo leyendo en el verso 2, la segunda parte. Dice, leo otra vez. Por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Hermanos, hay niños de 11 años ya adictos a las drogas. La delincuencia campea en nuestra ciudad, en nuestro país. Campea. Pero ¿saben qué es lo primero que se nos viene a la cabeza? Y mueve la lengua. Es que este presidente, es que esto no hacen nada. Pero si queremos vivir quieta y reposadamente, ¿qué nos dice la Biblia? Que oremos por nuestros gobernantes. Que influyamos con nuestros gobernantes. Sí, hermanos. Lo que está ocurriendo en nuestro país, escúchenme, hijos de Dios, los que han nacido de nuevo en Cristo Jesús, escúchenme, es culpa nuestra también, es culpa nuestra, porque la iglesia, los cristianos, no están haciendo rogativas, oraciones y peticiones y acciones de gracias por todos los hombres que están en eminencia. No oramos por nuestro presidente, no oramos por nuestras autoridades, no estamos influyendo, hermanos, no llevamos nuestra oración a los pies del Señor, orando por nuestras autoridades. Así que lo que está ocurriendo, la delincuencia, es porque no estamos influyendo, mis hermanos. Hay doquier cristianos, o que se hacen llamar cristianos, con testimonios falsos, malos. Y eso es lo que está pasando en este mundo y en nuestra ciudad, en nuestro país. Sí. Pastor, no, la culpa no es la culpa también es nuestra, hermano. ¿Por qué cree que el Señor nos dijo, ustedes sean luz y sal? Porque debemos influir. Pero ¿saben qué? No influimos. Hay muchas cosas del mundo que se han entrado a la iglesia. Pero la iglesia no ha llevado nada de su palabra al mundo. El mundo, a nuestra ciudad, a nuestro país. No está predicando el evangelio. Sí, hay iglesias hoy de 4,000, 5,000 miembros. Tremendas, artesonadas. ¿Pero por qué? Porque no se les predica el arrepentimiento y perdón de pecados. Se les dice que ya son cristianos porque Dios es amor y Dios los ama. Pero dígale que se arrepienten de sus pecados, que si no van al infierno. Si no se arrepienten, van al infierno. Dígales. Se le van un montón. Entonces no dicen nada. No quieren ofender. Por esto. Entonces no me diga que la iglesia está influyendo. No. Si usted es un hijo de Dios, una hija de Dios, debe tener tiempo para orar por su presidente, por sus asambleístas, por su prefecto, gobernador, alcalde, a jueces, por toda persona que está en eminencia, dice su palabra, para que viváis quieta y reposadamente. ¿Lo está haciendo usted? Yo le aseguro que el 90% de los cristianos no lo hace. No lo hace, ¿verdad? No lo hace. Pero sí están hablando mal, que la delincuencia campea. Hermanos, tenemos un poder que Dios nos ha dado, que es la oración. Si tan solo cumpliésemos con esto que dice aquí, que oremos por nuestras autoridades, el Señor nos ayudaría. Nos ayudaría. Miren, en el segundo libro de Crónicas,
Voy a leer aquí el capítulo 7. Un versículo que durante estos tiempos ha tomado cierta popularidad, si cabe la palabra, ¿no? Si cabe el término. 7:14 del segundo libro de Crónicas. El pueblo de Dios, como ya lo hemos tomado, pasaba momentos duros y difíciles. Sus tierras no estaban siendo cosechadas debidamente porque el fruto no daba como debe de ser. Se cosechaba poco. Eran tiempos malos, eran tiempos duros, difíciles. Las enfermedades agobiaban al pueblo de Dios. Pero el Señor, fíjense, en su palabra les dice así: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Sí, este versículo, esta palabra, fue concretamente para el pueblo de Dios. Pero yo les pregunto, ¿nosotros acaso no somos el pueblo de Dios? Es una promesa que podemos tomarla en el Señor. Si mi pueblo se humillare, es decir, si los cristianos hoy nos humillamos y oramos pidiendo perdón y pidiendo por nuestros gobernantes, que Dios tenga misericordia de ellos, que les dé sabiduría, hermanos, haríamos un gran bien a nuestra ciudad y a nuestra nación. Y a nuestra nación. Cierto, mis hermanos, la comida no nos falta, por la gracia de Dios, aunque sea ahí raspando, pero ahí estamos, ¿no? La bendición de su protección no nos falta. Pero en cambio, afuera de nuestra casa está la delincuencia y la droga, y el asesinato y el sicariato que campea. Si los cristianos nos humillamos delante del Señor y pedimos que tenga misericordia de nuestros gobernantes y le pedimos que influya en ellos, Dios lo hará. Dios lo hará. Porque, hermanos míos, escúcheme, dice: yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y es más, mis hermanos, si los creyentes nos arrodillamos y pedimos que el Señor nos limpie de este virus, el Señor nos oirá y sanará nuestra tierra. Él nos sustenta, Él nos provee, Él nos protege. Pero reitero, afuera campea el pecado y la droga. Entonces, no podemos vivir quieta y reposadamente, como Pablo le dijo a Timoteo. Sí. En nuestra casa, tranquilos, pero fuera de nuestra casa, no. Los cristianos no estamos viviendo quieta y reposadamente, porque no estamos orando por nuestros gobernantes. Dios nos provee, Dios nos guarda, pero al salir a la calle, droga, delincuencia, sicariato, toda clase de maldad hay en las calles. Y repito, no me diga que eso es solo culpa del presidente o de los que lo acompañan. Es nuestra culpa. No estamos pidiéndole al Señor. Él nos dice que hagamos rogativas, que hagamos oraciones en acción de gracias por toda persona que está en eminencia, pero no lo hacemos. Lo que hacemos es señalar: presidente, esto. No, hermanos. Tenemos un nuevo presidente electo. Y al igual que el que acaba de pasar, el que está pasando, y al igual que el anterior, gústeme o no me guste, voy a doblar rodillas día a día por el presidente. Voy a orar día a día por nuestros gobernantes. Voy a seguir pidiendo por ellos. Y hermanos, no es porque sea Eduardo Mejía, no, es para todos los cristianos. Todos tenemos el privilegio de hacer rogativas, oraciones
en acción de gracias por toda persona que está en eminencia. Si queremos vivir quieta y reposadamente, si queremos que el Señor sane nuestra tierra, la iglesia, todos los cristianos nacidos de nuevo de esta ciudad, de esta nación, todos los cristianos debemos doblar rodillas, de rodillas delante del Señor. Porque, hermanos míos, Dios escucha a sus hijos. Entonces yo oiré desde los cielos y sanaré su tierra. Dios nos sustenta, hermanos, pero Dios pide también que oremos por el resto. Somos hijos de Dios, y desde el día que nos convertimos a Cristo, Dios nunca nos ha dejado ni nos dejará. Él nos dice que no nos preocupemos, que Él siempre va a estar con nosotros. Pero, hermanos míos, afuera hay un mundo que se pierde. Un mundo que se pierde. Cuando escucho que alguien murió, Dios mío santo, digo, ¿y ahora? Ese hombre, esa mujer van al infierno. ¿Habrán tenido un cristiano, un amigo cristiano que le haya hablado de Cristo? Sí, alguien le habrá hablado de Cristo a esa persona que murió. Sí, eso es lo que más pienso cuando alguien se muere. ¿Habrá tenido la oportunidad de escuchar el evangelio de Dios de parte de un amigo, de una amiga, cristianos? Hermanos, ese debe ser nuestro objetivo. Miren, en la primera carta de Pedro, leo aquí el capítulo 2, primera carta de Pedro 2. Fíjense, hermanos, leo el verso 9. Mas vosotros, se refiere a la iglesia, a todos nosotros, cristianos de todos los tiempos, dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos pueblo adquirido por Dios, comprado por el Señor. ¿Pero para qué? Para que anunciemos el evangelio. Para eso estamos aquí. Para eso está la iglesia. Para eso está usted, mi hermano, mi hermana. No copiemos al mundo. No copiemos al mundo hablando mal del presidente. El que se va y el que viene. Que Dios tenga misericordia de ellos. Es nuestra oración, debe ser diaria. Si queremos vivir quieta y reposadamente, hermanos, debemos orar por ellos. Orar por ellos. No porque se cambie de presidente a usted le va a ir mal en los negocios. No porque no es el presidente que le gusta, le va a ir mal. No. Usted no depende del presidente. Yo no dependo del presidente. Ningún cristiano depende del presidente. Ningún cristiano. Dependemos del Señor. Dependemos de nuestro Dios. Es Dios el que lo provee. De Él dependemos. Pero nuestra oración, mis hermanos, nuestra oración debe ser por nuestra nación, nuestro país, por nuestros gobernantes. No os preocupéis, dice el Señor. No os afanéis. No os afanéis por nada, mas ora por todo. En el nombre de Jesús, tengamos la seguridad de que el Señor nos sustenta día a día, de que nada nos va a faltar. Pero, hermanos míos, influyamos en oración y en testimonio, orando por nuestros gobernantes. Nos guste o no, nuestros gobernantes. Presidente de la República, sus ministros, asambleístas, alcaldes, prefectos, gobernadores, jueces, todos los días. Si queremos vivir quieta y reposadamente, hermanos, en el nombre de Jesús, oremos por ellos. Oremos por ellos. Si el Señor nos sustenta, pero Él pide también que oremos por los impíos, los gobernantes,
para que Dios guíe a esta nación a tener mejores días. Dios nos sustenta, pero nosotros podemos sustentar con nuestras oraciones a nuestros gobernantes. No es palabra de hombre, es palabra de Dios. Así dice el Señor. Oremos, hermanos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor amado. Rogamos por nuestros gobernantes, Padre amado, que no te conocen. Pero, Señor, pedimos misericordia. Y que, Señor, tú influyas en ellos para que esta nación tenga mejores días. Sí, Padre. Si no hemos estado orando por ellos, Señor, desde ahora en adelante voy a hacerlo, Señor amado. Porque sí quiero vivir quieta y reposadamente. Sí, Señor. Padre amado, ayuda a esta nación. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos. Señor amado, gracias, gracias, gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos y amigos.